La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy iniciamos la segunda semana del tiempo ordinario y en este lunes 16 de enero continuamos con nuestra lectura del Evangelio de San Marcos, como lo dejamos el viernes pasado cuando iniciaban estas controversias del Señor Jesús, como nos las presenta el evangelista, con las autoridades religiosas de su época. Hoy vamos a leer del capítulo 2, versículos 18 al 22, una nueva controversia, un nuevo conflicto de Jesús con estas autoridades. Dice así: En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Vale la pena recuperar este desarrollo que habíamos ya descrito de cómo nos va presentando Marcos. Recordemos que su primera frase, la primera frase del Evangelio como lo tenemos hoy en día, subraya que esta es la buena noticia de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Es decir, lo que se propone el Evangelio, como todos los Evangelios, es presentarle a la persona que lo lee vive. ¿Y por qué digo lee vive? Porque así nacieron los Evangelios. Alguien los leía, pero sobre todo eran proclamados, es decir, se decían en voz alta, y las personas pertenecientes a estas culturas orales, al escuchar las escenas, se metían completamente. Me gusta utilizar el análogo de lo que pasa cuando vamos al cine o cuando vemos una teleserie en la televisión, en fin. La gente se mete a la escena, empieza como a vivir, como si fuera un testigo de lo que está pasando. Esa era la forma como los evangelios metían a los que los escuchaban en aquel entonces dentro de este proceso de conocer a Jesús de Nazaret, que Marcos subraya desde el inicio que es una buena noticia. Encontrarse con Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, es una buena noticia. Nos lo presenta después a través de la predicación de Juan el Bautista, subrayando que él solamente está preparando el camino para que Jesús pueda transmitir su buena noticia, y luego una serie de experiencias fundantes, el bautismo, que ya dijimos que es la experiencia fundante del Evangelio, experiencia fundante que Jesús trata de transmitir a lo largo de su vida. Somos hijos e hijas amadas de Dios, somos la alegría de Dios, y esto implica un camino, una nueva forma de entender la religión. Jesús después cura a un endemoniado en un contexto religioso, es decir, en la sinagoga, en el lugar religioso, está presente el mal espíritu oprimiendo a personas, y después una serie de curaciones que fueron las que vimos la semana pasada. Termina, podemos decir, esta luna de miel de Jesús con su contexto cultural cuando pretende en la curación del paralítico además perdonar los pecados, subrayando que lo fundamental, lo que tiene a la humanidad paralítica, es decir, confinada, incapaz de vivir plenamente su dinamismo, es el pecado. Y el pecado entendido como esta incapacidad de percibir el amor
permanente de Dios y poder vivir desde esa convicción enamorada. Y eso nos sirve muy bien para entender este texto. En el intermedio, fue la lectura del sábado pasado, hay una siguiente controversia, otro siguiente conflicto, porque Jesús come con pecadores. Es el relato de la conversión de Marcos, y después de que Jesús llama a Marcos un cobrador de impuestos y por lo tanto despreciado por su entorno, que se sentía incapaz de poder tener una relación sana con Dios, Jesús va y come con la gente que acude a este banquete que da Mateo y empiezan a murmurar, ¿verdad?, que Jesús esté compartiendo la mesa con pecadores. Ahí les subraya que Él viene a traer un nuevo mundo, a llamar a los que se sentían fuera, a los que estaban fuera de toda práctica religiosa, que se creían indignos de poderse acercar a un camino que implicara la presencia de Dios en sus vidas. Ahora vemos esta nueva crítica, nueva controversia, cuando le echan en cara a Jesús que sus discípulos no ayunan como sí ayunan los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Lo que habría que subrayar cuál es la diferencia. Estas personas ayunan como una práctica religiosa, pero a lo mejor no entienden muy bien para qué sirve eso. Jesús subraya que el ayuno solamente tiene sentido cuando las personas perciben que han perdido al novio, es decir, cuando no perciben esa presencia amorosa de Dios. Quiere decir que muy probablemente algo se ha endurecido en su corazón. El ego ha agarrado fuerza, el corazón se ha vuelto de piedra y entonces la práctica del ayuno, que es una medicina para la dureza de corazón, para los caprichos del ego, puede ser que sensibilice nuevamente al corazón y le permita abrir la conciencia al encuentro con este Dios amoroso. Entonces, toda práctica religiosa debe tener ese sentido. No tiene sentido ayunar porque toca, es decir, porque es viernes, porque es martes, porque es... Eso es lo que Jesús dice, eso ya quedó atrás. Ese es un odre viejo, ese es un remiendo que no tiene sentido. La nueva relación con Dios, que es la que Jesús nos viene a traer, implica que el centro de nuestra práctica es esta comunión con Dios que nos capacita para la comunión con nuestros hermanos y hermanas. Cuando eso se deteriora, entonces sí hay una serie de prácticas, medicinas, podemos decir espirituales, como es la ascesis, para sanarnos de esa dureza de corazón, ablandar el corazón, capacitarlo para nuevamente reconocer la presencia de Dios y desde ahí poder amar, servir a nuestros hermanos y hermanas. Que sepamos de la mano de Jesús iniciar el camino a una práctica realmente religiosa, no piadosa o meramente devota, sino realmente religiosa. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiveroleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radio Ibero León, no todo está dicho.